esto ya está grabando. Buenos días, perdón. Buenos días. Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Pues por accidente, porque yo quería ser actor y llegó un momento en que empecé a pensar que las historias que yo quería contar, que pensaba que los actores contaban las historias, me di cuenta de que eran otras personas, que eran los directores, los productores. Así que llegó un punto en mi vida en que dije, voy a probar a hacer un cortometraje y contar esta historia que yo tengo ahí. Y me picó ya el gusano hasta el fondo con el aguijón y dije, esto quiero seguir contando más historias. Y compaginé mi carrera como actor con la de director de cortometrajes por entonces, y ya hace pues 8 años que ya tuve que decidir y optar por dejar una, y entonces estaba produciendo teatro. Estaba escribiendo también mis versiones de teatro, estaba escribiendo guiones de cortometrajes, produciendo cortometrajes, dirigiendo cortometrajes, y dije, bueno, pues vamos a soltar lastre y ya veremos si el lastre de actor lo puedo recuperar en el futuro. Y a día de hoy la verdad es que sinceramente no lo echo de menos. Por eso hago cine. O sea, que realmente era un deseo, pero no era una cosa que tenías como dentro, ¿no? Ser actor. Sí la tenía dentro, era un deseo que sí tenía dentro, pero que me permitía evolucionar. O sea, me di cuenta de que había mucha gente que como que estaba haciendo algo porque hoy en día, porque en el pasado había decidido que quería hacerlo, pero no se había repreguntado continuamente por qué hago esto, ¿no? Y si realmente quiero hacer esto y seguir haciéndolo. Yo creo que eso es clave, porque si no te autoobligas a hacer cosas que de repente ya no sabes por qué las estás haciendo, simplemente porque estás siguiendo la inercia. Y tuve la suerte de estar en contacto lo bastante conmigo mismo para en el momento adecuado hacerme la pregunta y tomar la decisión, que por entonces fue difícil y muy cuestionada por mis compañeros, además, porque era como que no, o sea, mis compañeros actores, no era como, no puedes hacernos esto, tío, o sea, no saltes del barco. Pero estoy muy contento de la decisión. Bueno, estoy muy contento simplemente porque fue una decisión que realmente la sentía. No creo que hubiera sido, no hay decisiones correctas o incorrectas, más que honestas o no. Y esta creo que fue honesta. Pues, bueno, ahora me estabas dando pie a hacerte una pregunta, la dejo porque quiero preguntarte algo que me parece más importante ahora, ¿no? Porque hablabas de las decisiones que tiene mucho que ver con la película que has hecho. Ajá, efectivamente. Con el inconveniente, ¿no? Con bicho dentro, ¿no? Ha sido el subtítulo, ¿no? Sí. Después de dirigir un grupo bastante amplio de cortos, de producir, de trabajar en varios terrenos, o sea, tú conoces el trabajo de Juan Carlos Rubio porque llevas muchos años de amistad y de colaboración profesional, ves 100 metros cuadrados en teatro. O sea, ¿en qué momento, porque esto me interesa mucho, en qué momento decides que eso va a ser tu primera peli? Porque el paso de hacer un largo es un paso muy fuerte, ¿no? Se va a necesitar una infraestructura, un dinero, unos actores, un tiempo, que el corto pues es mucho menor, ¿no? Pues fue justo viendo la obra de teatro, pero no pensé que yo la fuera a dirigir. Yo pensé que esa iba a ser mi primera película, pero yo pensaba que iba simplemente a coproducirla con Olmo Figueiredo, que finalmente fue él el que me empujó a dirigirla, ¿no? Empezamos a buscar director y no encontramos un director que realmente entendiera la película como nosotros la veíamos, ¿no? Y que se comprometiera con el proyecto. Y yo ya llevaba, por entonces tenía 3 cortometrajes y que me habían ido bien, pero yo no tenía una necesidad de saltar al largo ya, ¿no? Porque mi vida profesional la verdad es que estaba bastante rellena y estaba muy contento. También es cierto que estaba acomodado, ¿no? Era como, cuando llegue el momento, esto es como tener un hijo. Si espera tener... Necesitaba el empujón en el precipicio para volar, y ese me lo dio Olmo, ¿no? Y entonces fue cuando él me dijo un día, hablando por teléfono, le dije, oye, mira, que finalmente tal director que ha dicho que no, tal, era ya como el tercero, y me dijo, mira, tío, así me corté y me dijo, mira, tío, déjate tonterías, tú y yo sabemos que esta película la tienes que dirigir tú. Y fue, o sea, literal, tal cual, así, y yo me quedé así callado, y realmente en ese momento pensé, ostras,
me sentí como respaldado, era como, empecé a creérmelo, decir, pues si me lo dice Olmo, que tanto nos conocemos y que tanto confío en él, es que realmente algo hay. Así que así fue, lo que pasa que han pasado muchos años desde entonces. Esto fue en 2012, firmamos el contrato de coproducción él y yo para producirla. En 2015 fue cuando ya decimos que la iba a dirigir yo, y nos rodamos hasta 2019 y vamos a estrenar en 2020, o sea, 8 años después. No, por favor, para la siguiente yo necesito mucho menos. Los procesos tan largos tienen que ver, ¿no?, con el cine. Absolutamente. La resistencia. Juan Antonio Bardem, que yo cuando estudiaba guión vino a la escuela de cine y yo le pregunté, ¿por qué alguien con talento no acaba haciendo cine y alguien que no tiene tanto talento acaba haciendo cine? Y él me dijo, porque ha sabido resistir. Y dije, wow, o sea, hay una parte emocional muy importante. Total. Ha sabido resistir. Sí. En mi caso creo que ha habido un componente muy importante, y es que más que resistir, diría que resistirme. He podido resistirme, he sabido resistirme, he tenido la suerte de que no he tenido la necesidad de tengo que hacer ya el largo. El largo está hecho hoy en día, o sea, el largo que el inconveniente, tal y como está hoy en día, para mí es como el cúmulo perfecto de todos los elementos tal y como yo veía la película y como yo quería que fuera. Yo no me imaginaba que fuese exactamente así. Lo que sí sé es que hoy en día cuando la veo digo, esto es lo que yo proyectaba y me imaginaba, ¿no?, en el conjunto. Y es mucho más interesante y mucho más productivo para ti que hagas una película realmente como quieres, aunque tardes más años, que por hacer una cosa ya por querer aprovechar un momento o pensar que hay una oportunidad que si no se te pasa, hagas una película sin todos los elementos. No, esto es como hacer una buena paella. Dicen, tenemos todo, un pollo buenísimo, tal, no sé qué, ahora el arroz no hemos conseguido el arroz bueno. Pues entonces vamos a esperar a que tengamos el arroz bomba. Una vez que decides dirigir la película y armas todo el guión, porque a mí cuando leí que estaba basada en una obra de teatro, o sea, dije, wow, pues han hecho un cambio profundo, porque no tienes esa sensación para nada. La película respira mucho, y hay mucho exterior y de hecho el personaje de Carlos Areces, es fantástico. Me encantaría ver una película con él. Un spin-off. Sí, de hecho Yael Diamond decía que un buen personaje es que aunque salga 10 segundos, tú te imaginas su historia. Y todos vuestros personajes en la película, todos te imaginas esa historia. Ahí detrás, como Daniel Grao. Sí. ¿En qué momento, cómo buscáis ese reparto tan maravilloso? Porque al ser tu primera película es un subidón. Hay gente desde Kitty, Juan Acosta, todos son gente que lleva tiempo y haciendo buenos trabajos. Eso forma parte de lo que te comentaba antes de resistirte. Vale. O sea, yo no quería hacer la película simplemente porque hubiera que hacerla cuanto antes, ¿no?, porque se nos iba la ayuda. Yo ya lo dije, pues si no, pues habrá que devolverla. Pues es que yo necesito los elementos, es que es fundamental, es que un casting es el 90% de los personajes, porque por mucho que puede ser un actor maravilloso, pero si no es el correcto para un personaje, puedes estar trabajando años y encima en el cine es que no tienes ese lujo de tanto tiempo, ¿no?, como el teatro tienes más tiempo para trabajar, pero el cine es que cada hora es que son miles y miles de euros. Entonces, bueno, fue poco a poco, cuando incluso Kitty, ¿no?, que es que hoy ya pienso que es impensable para mí que la película no estuviera Kitty, ¿no?, ni Juana, y Kitty llegó, que fíjate que nos conocemos desde hace pues 15 años ya. Yo no veía a Kitty pero por la edad, porque en un principio el personaje en el libreto tenía 87 años. Otra andaluza, Otra andaluza, efectivamente, malagueña. Y cuando empezamos, yo estaba obsesionado en que fuese una actriz de 80 y tantos años. Y de repente, hablando con Juan Carlos, dijimos, qué estupidez, si tenemos el control nosotros. El personaje va a ser igual de querible en vez de 87, que tenga 74, porque al fin y al cabo lo que hace que ya esté al borde de la muerte no es la edad, sino que fuma como un carretero, bebe como un cosaco. Su buena vida, ¿no? Su buena vida. Y encima tiene 3 bypass, pues
y luego lo que le faltaba a Kitty hasta los 74 lo suplió con esa interpretación tan maravillosa y con la caracterización. Y luego es que pues Juana llegó también, pues apareció, yo no la conocía y me la propusieron para una obra de teatro mía y me dijo que no podía hacerla porque por temas de fechas, pero me dijo que no la olvidara y se me quedó eso grabado y entonces pensé, entonces estaba buscando actrices para Sara y dije, ostras, sería perfecta para Sara. Y a Sacristán el papel es que se lo escribimos expresamente para él porque estamos trabajando con él en teatro y se lo propusimos. Entonces, claro, era como elementos perfectos. Y el único que tenía claro desde el principio era Areces. Casualmente. Y fue el que aguantó durante todos estos 8 años, bueno, no, 4 años desde entonces, desde 2015 hasta 2019 que empezamos a rodar, que fuera como, sí, vale, sí, me gustaría hacerlo y tal, pero lo tenía que como una cosa. Y ya cuando finalmente llegó era como, si es que ya está, es que lo que me gustaba era de Carlos y lo que yo hablé con él es que simplemente quiero que lo hagas de la forma más auténtica, que cada cosa que digas no lo digas como un chiste, porque este personaje no hace chistes, este personaje es patético en sí mismo y cuanto más de verdad lo hagas, más patético y más entrañable y cómico va a resultar. A mí me recordaba al López Vázquez de Atraco a las 3. Sí, tiene cosas. Un esclavo. Un esclavo, a sus pies, ¿no? Es que se va a pegar. Sí. Al final. Ahora, habla tu película porque para mí la película empieza y es muy directo, ¿no? Parece el Pisito, ¿no? Casi. El Pisito, de hecho, tiene mucho que ver con el Pisito de Azcona y Ferreri, pero también con ese humor berlanguiano, ¿no? No disparatado a los hermanos Marx, sino reírse de un problema social, ¿no? O buscarle la forma más negra a la sociedad, ¿no? A los avatares o a las consecuencias de la sociedad. Pero después, poco a poco, y los personajes empiezan ahí, ¿no? Menos Juana, ¿no? Que Juana está como es Iceman, Ice Woman, ¿no? Parece un superhéroe de estos, en plan. Pero la película va a medida que los personajes van creciendo y se van acercando más, porque empiezan en dos polos opuestos, la película se va más en ese melodrama, ¿no? En una historia de dos mujeres solitarias que por circunstancias de la vida van a encontrar algo o alguien que las va a despertar, ¿no? Pero el personaje de Areces aparece para darle la vuelta y para reírse a carcajadas, ¿no? Y esa mezcla yo creo que funciona muy bien, porque todas las secuencias están como en un equilibrio muy fino, ¿no? Están entre ese momento de no sabes si reír o llorar a veces, ¿eh? Como la vida misma. Como la vida misma. Y además, todos los personajes son muy patéticos, pero yo pienso, ¿y quién no es patético en la vida, no? ¿Quién no es patético? Cuando lo miras en una película, yo me veo muy reflejado, porque yo he hecho tonterías así y tal. O sea, era difícil encontrar ese equilibrio, porque a mí me parece que eso es la clave de tu película, Bernabé. Para mí era, efectivamente, para mí ese fue el gran reto y fue la clave. Simplemente no me obsesioné, o sea, yo tenía claro lo que quería conseguir y yo pensaba que para conseguir eso tenía que hacerlo de una determinada forma, ¿no? Pero bueno, luego te pones a cocinar y no tienes todas contigo, ¿no? De que te vaya a salir la paella perfecta. Pero sí que sabía que estaba jugándomela un todo nada, que o acertaba en el tono justo en ese y iba en el hilo fino de ese tono, porque si me pasaba demasiado ya era caricaturesco y si me quedaba corto era insulso, ¿no? Yo por ejemplo, yo huí mucho para no llegar al melodrama ese que te comentabas, el personaje de Carlos Areces era fundamental, ¿no? Para dar ese contrapunto cómico justo en ese momento adecuado, ¿no? Para mí esto es una dramedia, ¿no? Que es un término que han inventado los americanos, un dramedy que llaman ellos, que es una mezcla perfecta entre drama y comedia, en la que hay un tono de comedia, pero las cosas que se están contando tienen peso, ¿no? Y tienen peso y poso, y te vas a tu casa dándole una vueltecita a las cosas que has visto y a frases y a los personajes que te tocan, ¿no?
Y tú hablabas de personajes que se modifican, ¿no? Y efectivamente es que aquí los dos personajes principales, que son Sara y Lola, se permiten modificarse mutuamente, más que personajes externos o circunstancias externas que las modifiquen. Llega un momento en que cada una con sus circunstancias están necesitadas y se permiten modificarse porque ya han llegado a un punto en su vida que dicen, vale, esto ya, yo no soy feliz. Incluso el personaje de Lola, que es la, bueno, pues que vive el presente y que sí que está viviendo, o sea, puede decirse que sea feliz, pero ella misma sabe que se está perdiendo algo, ¿no? Ella llegó a un punto en su vida en que perdió la fe en el ser humano y por eso se encerró ahí en su casa, pero de repente esta persona dice, hombre, una persona que de repente que quiere comprar esta casa conmigo dentro, voy a tomarme un café con ella, ¿no? Simplemente para ver qué tal es. Y hay algo en ella que le despierta esa necesidad de abrirse. Y bueno, y el viaje, la verdad es que es muy conmovedor por cómo ellas lo han retratado, ¿no? Y ha sido, hacer ese viaje con ellas ha sido muy bonito, muy emotivo, ¿no? Era muy emotivo cómo todo el equipo se involucró en la película, porque es una película pequeñita en cuanto a presupuesto y en cuanto a bueno, en cuanto a que prácticamente toda la historia pues la rodamos en menos de 6 semanas, pero a su vez sí que creo que es una película que es muy grande en cuanto a los temas que trata y a la forma en que contacta con el espectador. Eso lo he visto ahora, después de haberla hecho, obviamente, y eso es un subidón muy grande. ¿Y en qué momento encuentras la película? ¿En rodaje? Porque montar esto era complicado, ¿eh? Porque claro, el gag o la comicidad funciona, pero los planos lo pueden estropear, ¿eh? O el corte lo puede estropear. No, la película la encuentras en postproducción siempre. Lo que sí que es cierto es que uno cuando está rodando y cuando ya lleva cierto camino del rodaje, que te empiezas a dar cuenta de que el material que tienes es cada vez más bueno, está más conectado con lo que tú imaginabas, ¿no? Y eso es, voy a decir un término que intento decir, pero es mágico, porque claro, es algo que pasas de la idea a de repente verlo plasmado y a su vez tu idea es transformada, porque tú imaginas algo, pero encima además eso que tú imaginabas, la esencia se mantiene, pero encima de forma palpable con lo que aportan los actores, ¿no? Y con lo que aporta el director o la directora de fotografía y los técnicos y todo, y es como wow, ok, esto ya es real, y ahora simplemente lo que necesitamos es que casen los planos, y siempre te queda esa duda, ¿no? De si todos los planos casarán cuando terminas el último día de rodaje y se da claqueta final, dices, vale, intuyo que tengo el 80% de la historia, pero casarán todos los planos de la forma que yo quiero, y ahí es cuando ya llega el montaje, ¿no? La postproducción. Pues Bernabé, un placer hablar con Igualmente. Tu peli, y yo siempre digo hasta la próxima película. Vale, lo firmo.